al tema de convección natural, ¿sí? Ustedes en la teoría ya vieron con el ingeniero, ¿sí?, toda la explicación de las ecuaciones, ¿sí?, y también vieron un ejercicio práctico. Hoy vamos a continuar con los ejercicios y vamos a ver que hay otra forma, cómo se analizan, perdón, las distintas formas geométricas que se les pueden llegar a presentar a ustedes, ¿sí? Son cálculos sencillos que siguen una serie de pasos, ¿sí? Van a ver que se llega a transformar como en mecánico la resolución. Nada más que hay cuestiones, hay detalles que lo tienen que tener muy en cuenta para no cometer errores, ¿sí?, que son importantes. Antes de empezar con el práctico, yo les armé, antes de que empecemos a resolver, ¿sí?, una serie de pasos, ¿sí?, que ustedes tienen que seguir para poder resolver los problemas de convección natural o para, básicamente, calcular el valor de H, ¿sí? Los problemas que sean de convección natural o de convección forzada, que lo van a ver en la próxima clase, básicamente ustedes tienen que, como siempre se pide, calcule la cantidad de calor necesaria o la cantidad de calor que se pierde al ambiente o la cantidad de calor que atraviesa una determinada figura geométrica. Siempre se pide calor, ¿sí? Y ese calor, ¿sí?, se transforma básicamente acá en la determinación del valor de H, ¿sí? ¿Por qué? Porque para determinar el calor, ¿cuál es la ecuación que usan para determinar el calor por convección? Por conducción usa la ley de Fourier, ¿sí? ¿Se acuerdan que era Q igual a menos K por A por dt sobre dx? Eso es para conducción. Y para convección, ¿cuál es el calor o cómo calculan ustedes ese calor? ¿Cuál es la ecuación? Que la vieron en la última clase. ¿Cómo calculan ese calor, ese flujo de calor? ¿No era H por el área? ¿Sí? Y ya no me acuerdo que sí, hasta ahí llegué. Y mira, relacionarlo con Fourier. H por área. Por delta de T, entre el fluido y la superficie sólida. Perfecto. Delta de T entre, generalmente, la superficie del sólido que está más caliente y la del fluido que está afuera, ¿sí? T de la superficie del sólido menos el T del fluido de lo que está afuera, ¿sí? Esto es lo que en general siempre ustedes van a tener que calcular, el calor, ¿sí? Pero para poder calcular el calor, lo que nunca se sabe es el valor de H, esto que está acá, ¿sí? Porque el área generalmente siempre la tienen como dato, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, de una placa, van a tener el ancho y la altura; de una esfera van a tener el diámetro; de un cilindro van a tener la altura y el diámetro, ¿sí? Esos son datos que se pueden conocer, el área. Y la temperatura también son datos conocidos. Siempre se les pide, calcule el calor intercambiado con el ambiente cuando la pared se encuentra a 100 grados centígrados y el ambiente está a 20 grados centígrados, por ejemplo, ¿sí? Son datos que en general siempre están, ¿sí? Y siempre el problema se basa en encontrar este valor de H, ¿sí? ¿Cómo van a encontrar ese valor de H? Y es lo que nosotros vamos a aprender ahora, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Vamos hasta ahí? Voy a borrar esto. Entonces, ¿cómo determinamos ese valor de H? Yo lo voy a poner acá, H, ¿sí? ¿Cómo lo determinamos? Lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la geometría del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué es importante saber la geometría? Porque la geometría me va a dar a mí la magnitud característica. La magnitud característica que ustedes la van a ver en los números adimensionales que tienen en la tabla como L. Este L que está acá, y acá se lo voy a aclarar también para que no les quede duda, no es necesariamente
longitud. ¿Sí? No es necesariamente longitud. L es una magnitud característica, ¿sí? Que puede coincidir con la longitud de un cilindro, pero puede ser el diámetro, puede ser la altura, puede ser el ancho, ¿sí? Puede ser el diámetro interior, el diámetro exterior. Eso depende del problema, ¿sí? Y depende de no solamente la geometría, sino cómo esté ubicado ese cuerpo. ¿A qué me refiero con cómo esté ubicado? Por ejemplo, acá lo que tenemos es un cilindro, ¿sí? Un cilindro no va a transmitir calor por convección natural a un fluido de la misma manera si está parado o si está acostado, ¿sí? La magnitud característica va a cambiar, ¿sí? Por eso es importante primero que definan la geometría y después la magnitud característica. ¿Bien? Una vez definida la magnitud característica, pasamos a evaluar las propiedades del fluido. ¿Sí? Que en general siempre es el aire, en general. ¿Sí? Puede cambiar, puede ser vapor, puede ser otro gas, puede ser oxígeno puro, nitrógeno puro, dióxido de carbono, ¿sí? Cualquier líquido o cualquier fluido. Las propiedades del fluido se le evalúan a la temperatura de film. ¿Cuál es la temperatura de film? Es la temperatura de pared más la temperatura del fluido o la temperatura del aire dividido en 2. Con esa temperatura se van a la tabla y buscan las propiedades. ¿Para qué? El paso 3, para determinar el número de Rayleigh. El número de Rayleigh es otro número adimensional que aparece acá en nuestro estudio, en la práctica, ¿sí? Fíjense que en la tabla, ya les digo, la tabla número 6, tienen todos los números adimensionales, ¿sí? ¿Y cuál es su ecuación? En esos números adimensionales van a ver que les aparece L, ¿sí? El L que les aparece justamente este, que está acá. El L que les aparece justamente este que está acá. Que les repito, no necesariamente es longitud, es una magnitud característica. El único número en el cual L es longitud es el número de Graetz, ¿sí? El número de Graetz ya lo vamos a ver en otra práctica, ¿sí? Para convección forzada. Por ahora nos concentremos en esto, ¿sí? Pero quiero que les quede claro, en todos los números adimensionales, ¿sí? El L que les aparece es la magnitud característica, ¿sí? Salvo el número de Graetz que le aclara acá, en la tabla le aclara que en el número de Graetz L siempre es longitud, ¿sí? Ahora, determinamos el número de Rayleigh. El número de Rayleigh se lo define como el número de Grashof o el número de Prandtl, ¿sí? El número de Grashof, ¿cómo se lo determina? Con esta ecuación. L al cubo, que recuerden es la magnitud característica, ¿sí? Por eso les puse el mismo color, por densidad al cuadrado, por G, por beta, ¿sí? El coeficiente beta, y acá me faltó colocarles, el beta es 1 sobre la temperatura. Y esta temperatura tiene que estar en Kelvin, siempre, ¿sí? Siempre tiene que estar en Kelvin esta temperatura. Por el delta de T, la temperatura de la pared o la temperatura de la pared del cuerpo que está transfiriendo calor menos la temperatura del ambiente, dividido en la viscosidad al cuadrado. Y el número de Prandtl, que ustedes ya lo trabajaron en estado transitorio, Cp por mu sobre K. Una vez que determinan el número de Prandtl, el número de Graetz, obtienen el número de Rayleigh. ¿Para qué obtienen el número de Rayleigh? Para determinar el valor de H, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo lo van a determinar? Si ustedes se fijan, este sería el paso 4. Lo pueden hacer de dos maneras, usando dos tablas diferentes. La tabla 12.1, que sería esta, le voy a poner acá 12.1, y la tabla 12.2. 12.1 y 12.2.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la 12.1, ¿qué tenemos que hacer? Buscamos la geometría, ¿sí? Definimos la magnitud característica y nos fijamos el rango del número de Rayleigh, ¿sí? Que lo sacamos de aquí. Acá, en esta columna, tienen bien acotados los rangos. De 10 a la 3 a 10 a la 7, de 10 a la 5 a 10 a la 9, por ejemplo, ¿sí? O de 10 a la 9 a 10 a la 13, ¿sí? Tienen acotados todos los rangos. Y según el rango del número de Rayleigh, me va a aparecer una ecuación para calcular el número de Nusselt, ¿sí? ¿Y qué hago con ese número de Nusselt? Ese número de Nusselt es igual a ¿qué? A H, que es el coeficiente de convección, por la magnitud característica dividido en la conductividad. ¿La conductividad de quién? Del fluido, ¿sí? Porque estamos determinando el coeficiente del fluido. Por lo tanto, el K es del fluido, ¿sí? O la tabla 12.2, donde tenemos las correlaciones simplificadas, ¿sí? Estas correlaciones simplificadas tienen una estructura parecida a esta. Tiene la geometría, la magnitud característica, el rango, pero la diferencia es que aquí ya puedo determinar directamente el valor de H, ¿sí? Usar esta ecuación, esta tabla, o usar esta tabla es lo mismo, ¿sí? Hay una diferencia de un 5%, un 8% en los resultados. Más de eso no, ¿sí? No es que le va a dar un resultado totalmente diferente si lo hacen con esto o con esto. Eso ya depende de ustedes cómo quieren trabajarlo, ¿sí? A ver, ustedes cómo, cuando estén trabajando con algún ejercicio, ¿cuál les resultaría más fácil o más cómodo trabajar, usar? Y la 12.2 es más sencilla, pero esa es solo cuando tengamos aire. La 12.2 tiene correlaciones simplificadas y se usa cuando tenemos aire, ¿sí? Pero si en los dos casos tenés aire, te va a convenir más usar esta ecuación, ¿sí? En general, los problemas siempre se trabaja con aire, ¿sí? Siempre trabajamos, o siempre ustedes se van a encontrar, o en la mayoría de los casos, mejor dicho, no digo siempre, con determinación de calor que pierde una cañería, ¿sí? En una fábrica, ¿sí? En la fábrica que tenés aire, ¿sí? O el calor que pierde, no sé, o calcular el valor de H para un caloventor, ¿sí? Donde la temperatura de las velas del caloventor es de 200 grados centígrados. ¿Cuánto vale el calor que libera a la habitación? ¿Sí? En general se usa aire, para no en general siempre. Siempre en una habitación hay aire, siempre en la vida real, digamos, o como dice el profesor, en la real realidad, siempre tenemos aire, ¿sí? Entonces, en general, a ustedes les conviene usar esta, ¿sí? Va a haber situaciones, que no le va a permitir usar esta, ¿sí? Determinadas situaciones puntuales, ¿sí? Donde va a haber algunas geometrías que le aparezcan en esta tabla y no le aparezcan en esta, ¿sí? O al revés, le aparezcan en esta tabla y no le aparezcan en esta, ¿sí? Entonces también ahí ustedes van a tener que jugar un poco con eso, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. De todas maneras, vamos a ir les voy a ir planteando los ejercicios, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo y vamos siguiendo esto para ver si coincide o no, ¿sí? Veamos el primer ejercicio. Dice, la pared vertical de un horno tiene una altura de 0,30 metros, ¿sí? Vamos a ver acá el ejercicio. Una pared vertical tiene una altura de 0,30. 0,30 metros. Y la temperatura de su superficie, esta temperatura,
es de 232 grados centígrados. La misma está en contacto con el aire a una temperatura de 38 grados centígrados. Calcular el coeficiente de transferencia de calor y la transferencia calórica por metro de ancho de la pared. ¿Sí? Este es el ancho por cada metro de ancho de la pared. Perdón. Por cada metro de ancho de la pared. Realizar los cálculos del coeficiente H con el número de Nusselt y mediante la ecuación simplificada. Lo vamos a hacer con los dos para que veamos cómo son, cuál es la diferencia entre hacer con uno y hacer con el otro. Y nota, despreciar la transmisión de calor por radiación. Siempre se tienen que acostumbrar en los problemas de calor a realizar el circuito equivalente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora cuando vean conversión forzada y después vean mecanismo de transferencia por radiación, van a ver que un circuito equivalente no solamente va a ser una sucesión de resistencias en serie, sino que pueden aparecer otros mecanismos de transferencia. Por ejemplo, en este caso, lo normal sería tomar un mecanismo de transferencia por convección natural desde la pared hacia el aire y un mecanismo de transferencia por radiación. Tienen dos mecanismos. ¿Sí? Pero acá lo vamos a tomar, como estamos aprendiendo convección natural, lo vamos a tomar como despreciable al de radiación. ¿Sí? ¿Cuál sería el circuito equivalente para este caso? Yo tengo la temperatura de la pared, lo llamo como TS, tiene que vencer una resistencia por convección natural, que se lo calcula como 1 sobre H por el área de transferencia. Y esto es la temperatura infinita. Si bien es cierto, es un circuito equivalente sencillo, pero les repito, cuando terminemos de ver todos los mecanismos de transferencia, van a ver que este circuito se hace un poco más, no complicado, sino se hace un poquito más, puede tener más ramificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si hubiésemos considerado la radiación, las dos resistencias van a estar en paralelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este delta de T es el mismo para ambos. Para la radiación y para la convección. ¿Sí? Pero ese es otro tema que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar el valor de H. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? Bueno, lo que yo puse acá, estos pasos. Primero determino la geometría. ¿Sí? Con la geometría, la magnitud característica. ¿Qué hacemos con la geometría? ¿Qué geometría será? Nosotros nos vamos a la tabla. ¿Sí? Y fíjense que en la tabla tenemos distintas geometrías, tanto en la tabla 12.1 y la tabla 12.2. Fíjense que tenemos la primera que aparece, dice placa vertical. ¿Sí? Y yo esto, por supuesto, lo puedo tomar con una placa vertical. ¿Por qué? Porque no me interesa a mí analizar lo que le sucede adentro. A mí me interesa analizar desde la superficie, supongamos que esta sea la placa, la pared, desde la superficie hacia afuera. ¿Sí? Entonces tenemos la primera, ¿sí? Que dice placa vertical. ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud característica de la placa vertical? Según mi ecuación, según mi tabla, la magnitud característica de una placa vertical es la altura. ¿Sí? O sea que en este caso no me interesa el ancho, simplemente me interesa la altura. ¿Sí? La altura es 0,30 metros. ¿Sí? Listo, ya definí mi magnitud característica. Tengo que evaluar las propiedades del fluido a la temperatura de film. La temperatura de film, aquí es igual a la temperatura de la pared, que son los 232 grados centígrados más los 38 grados centígrados dividido en 2. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? A ver, lo tengo acá. 135. 135 grados centígrados. ¿Qué hago con esos 135 grados centígrados? Con esos 135 me voy a evaluar las propiedades del fluido. ¿Qué fluido es? Aire.
nos vamos a la tabla y sacamos todos los parámetros, ¿sí? O todas las constantes, o todas las propiedades físicas que me hacen falta. Tengo que sacar la densidad, la gravedad de una constante, beta, que vale 1 sobre la temperatura de film, acá me faltó ponerle film, ¿sí? En Kelvin. Tengo que sacar la viscosidad, tengo que sacar el Cp, el mu y el K. ¿Sí? Tengo que sacar todas esas propiedades. ¿Para qué? Para determinar el número de Grashof y el número de Prandtl. Y con eso saco el número de Rayleigh. Una vez que determinamos el número de Rayleigh, ¿qué hacemos? Nos vamos a la tabla 12.1 o 12.2, depende de la que ustedes quieran utilizar. Como en este problema me está pidiendo que lo haga por las dos formas, para ver cuál es la diferencia, lo hacemos por las dos. Utilizamos la 12.1. En la 12.1 dice, magnitud característica L. ¿Sí? El rango, yo tengo, fíjense, de 10 a la 4 a 10 a la 9, de 10 a la 9 a 10 a la 13, o en todo el intervalo. ¿Sí? Nosotros de entrada podríamos haber trabajado con el número de Nusselt para el rango de todo el intervalo. ¿Sí? Fíjense que tiene una ecuación un poco más complicada, más larga, ¿sí? Pero tengo otras opciones. De 10 a la 4, acá lo voy a poner. 10 a la 4, 10 a la 9, de 10 a la 9 a 10 a la 13, y en todo el intervalo. Tengo 3. Determinamos ese número de Rayleigh, y ese número me da, ya directamente les muestro el resultado, para que ganemos tiempo. El número de Rayleigh aproximadamente es 1,7,74 por 10 a la 8. ¿Sí? Es un número adimensional, por lo tanto no tiene unidades. Con ese número yo podría entrar en la primera, porque en la primera me dice que tengo un rango de 10 a la 4 a 10 a la 9. ¿Sí? Y calculamos el número de Nusselt, donde la ecuación para el número de Nusselt es 0,59 por el número de Rayleigh a la cuarto. ¿Sí? Esa es la ecuación para calcular el número de Nusselt. Calculamos el número de Nusselt porque tenemos el número de Rayleigh que lo acabamos de sacar. Y con ese número de Nusselt, ¿qué hago? Me voy a la definición del número de Nusselt, que es H por L sobre K. ¿Sí? Esto es H por L sobre K. Tengo el valor de K, tengo el valor de L, que recuerden que es la magnitud característica, y despejamos el valor de H. ¿Sí? Ese valor de H, el primero, lo voy a poner acá. Lo voy a poner como H1. El H1 a ustedes les tiene que dar 6,913 vatios sobre metros cuadrados Kelvin. Y la otra forma es usando la ecuación simplificada. ¿Sí? Porque, como dijo su compañero, es para cuando el fluido es aire. Y acá estamos trabajando con aire. Fíjense que tenemos la primera, dice configuración geométrica para placas y cilindros verticales. Acá en la primera. Tenemos la magnitud característica, que es la altura, y el rango del número de Rayleigh. Y ahí tenemos dos. De 10 a la 4. De 10 a la 4 a 10 a la 9 y mayor a 10 a la 9. Como nosotros tenemos por 10 a la 8, trabajamos con la primera ecuación. Y la primera ecuación
me dice que nosotros tenemos, para calcular el H, con esta, 1,37 por el delta de t sobre la magnitud característica elevado a 2/4. ¿Cuál es ese delta de t? Siempre el mismo. T de la pared menos t del aire. L, magnitud característica elevada a 1/4 por 1,37. Y ese resultado les da 6,908 vatios sobre metros cuadrados Kelvin. Bien. Entonces lo que ven acá, no hay mucha diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Va a haber algunos ejercicios que la diferencia sea un poquito más, pero no va a ser más allá del 8%. ¿Sí? Quizás en otro problema, cuando ustedes trabajen, le va a dar 6,91 y en otro le va a dar 6,8, por ejemplo. ¿Sí? La diferencia no es nada tampoco. ¿Sí? Siempre hagan ustedes el porcentaje de cuál es el error que cometen y van a ver que no es grande. ¿Se entendió, chicos? ¿Esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué nos queda? Determinar el calor que pierde la pared por convección natural hacia el ambiente. Habíamos dicho que para calcular ese flujo de calor es igual al H que acabamos de calcular por el área de transferencia por la temperatura de la pared menos la temperatura del aire. Y acá les va a empezar, les aparece otro concepto, así como indirectamente, que a veces parece obvio y a veces no. Sobre todo cuando avancemos con los problemas van a ver que el tema del área de transferencia por ahí se presta a confusión. Ustedes por ahí lo interpretan como área de pasaje, área de transferencia, por ahí se les mezcla un poco los conceptos. Por eso acá tengan cuidado con el área de transferencia. ¿Sí? Acá está muy claro cuál es el área de transferencia. El área de transferencia, ¿cuál es? El ancho por el alto. 1 metro por 0,3 metros. ¿Sí? ¿Quién es el área de transferencia? ¿Cómo se la define? El área que utiliza ese cuerpo para transferir calor. ¿Sí? ¿Y cuál es el área que utiliza ese cuerpo para transferir calor? Es esto. ¿Sí? Cuando se trata de una transferencia de calor externa, ¿sí? Al ambiente, es fácil determinar esa área. Pero cuando estamos trabajando con figuras, con la transferencia de calor por adentro, una transferencia de calor interna, ¿sí? Ahí se empieza a complicar un poquito más el área de transferencia, ¿sí? Los conceptos. Pero no se preocupen que yo les voy a explicar cada vez que lleguemos a esos detalles, les voy a explicar cómo se lo toman, cómo se dan cuenta de eso. Bien. Listo, el primer ejercicio ya está planteado, ustedes lo hacen en forma numérica, ¿sí? Yo se los dejo planteado nada más. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Por el momento no, profe. Bien. El ejercicio número 2 lo vieron en la teoría, ¿sí? Así que pasamos directamente al otro ejercicio, al 3. ¿Sí? Borramos esto. Y tenemos dice, un transformador cilíndrico disipa 1,5 kilovatios. Despreciando la transferencia de energía a través del fondo del transformador, calcular la temperatura de la pared.
se supone que toda la pérdida se debe a la convección natural del aire circundante que se encuentra a 70 grados Fahrenheit. Considerar un determinado rango del número de Rayleigh y me da como datos las dimensiones del recipiente, el diámetro y la altura. Entonces tenemos un transformador cilíndrico que tiene un diámetro, lo vamos a poner acá, de 2,5 pies y una altura, que le voy a poner máxima para que no se... ¿sí? ¿Cómo sabemos que el cilindro es vertical y no horizontal? Porque un transformador, porque, a ver, atrás, se dice... Perdón, Pablo, buen día. Buen día, chicos. ¿qué? A ver, chicos, un transformador, lo deben haber visto, que son los equipos eléctricos que son de la red de distribución de energía. ¿Los han visto o no los han visto? En las esquinas de sus casas. ¿Han llegado a ver un transformador alguna vez? ¿Conocen? Sí, sí. Bien, son unas cubas, que generalmente las cubas son rectangulares, las que han visto, y tienen normalmente algunas aletas que sirven para refrigerar. También ya vamos a ver ese tema también después, en convección forzada. Pero más allá de eso, también hay transformadores que son un cilindrito, un tamborcito, ¿sí? Adentro del transformador va el bobinado, ¿sí? Del primario y el secundario. Eso lo deben haber visto en electro también, cómo funcionan los transformadores. Entonces no hay, el bobinado va ubicado verticalmente y los conectores, digamos, las conexiones que salen a través de los bornes, salen en las partes superiores, en las capas de ese cilindro. ¿Sí? Esos son para transformadores pequeños, de no tanta potencia. Los transformadores comunes que ustedes ven en la calle son de un poquito más de potencia, son de 300 kVA, qué sé yo, uno de 50 kVA o de 25 kVA, que son transformadores rurales, son de este tipo, como está representando Pablo acá, que plantea el problema, que son unos tanquecitos cilíndricos, ¿sí? Más pequeños. Y los bornes, Pablo, si querés dibujar ahí, salen por la tapa, que son los 6 bornes, que salen los 3 del primario y los 3 secundarios, salen como unos... bueno, los bornes de un transformador, que son los bordes metálicos, sí, salen así, como lo está representando como líneas, pero son unas cuestiones metálicas con porcelana, que son los aisladores. Y en este caso suponemos que el transformador está apoyado en el suelo, o bien en una base la cual, como dijo en el enunciado Pablo, no pierde calor, no vamos a analizar la capa de abajo, la base. No sé si está contestada la pregunta. No sé quién había preguntado. ¿Fabricio? No sé quién Sí, había preguntado. Sí, yo, Ok, profe. ¿está claro? Sí, sí, gracias. El problema, si bien es cierto, no dice la tapa cilíndrica se encuentra apoyada o el cilindro está vertical. Fíjate que te dice, despreciando la transferencia de energía a través del fondo del transformador, ¿sí? Si vos lo pones de esta manera, horizontal, ¿sí? Es como que vos tenés esto, y lo que está apoyado, te tendría que decir específicamente, a ver, toma una determinada área correspondiente a una longitud de arco de, no sé, 0,5. No, queda una línea, no se puede apoyar sobre la superficie cilíndrica. Hay cuestiones que por ahí resultan un poco lógicas, como en este caso, ¿sí? Ponerla al cilindro de esta manera y decir, desprecie la transferencia del fondo. ¿Cuál fondo? Si esto queda como una línea, como dice el ingeniero, ¿sí? Distinto sería que en un problema nosotros te digamos, tenés un cuerpo macizo rectangular que está apoyado en el suelo. Tenés un cuerpo macizo rectangular, desprecia la transferencia sobre la parte inferior. Pero ¿cuál parte? Ahí sí tenemos que aclarar.
la parte rectangular que mide tanto por tanto o la parte más chica. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, se entiende. Yo no había leído bien lo de despreciar las pérdidas por el fondo, entonces por eso había preguntado. Está bien, Fabricio, está bien. Está buena la pregunta porque siempre aclara y además tengan en cuenta que ustedes en la realidad siempre van a tener esa información, van a saber por qué caras está perdiendo calor el cuerpo que estamos analizando. Eso tiene que ser, no vas a ir a adivinar, ¿no es cierto? Entonces eso Claro. hay que ser también bien realista sobre esto, no, se habla sobre problemas concretos. Por eso por ahí van a encontrar problemas donde dice la pared tanto no está aislada. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahí no consideramos la pérdida. O está aislada la tapa y la base, entonces quedan todas las superficies laterales. Eso tiene que ser muy claro en el enunciado y muy claro en la realidad. Vos vas a saber con qué tipo de cuerpo estás trabajando y vas a tener que tomar las consideraciones para decir, por acá considero mis pérdidas, por acá no. Eso nomás aclarar, Pablo. Bien. Perfecto. Bueno, a ver. Vamos a ver. Entonces tenemos un transformador cilíndrico que disipa una potencia de 1,5 kilovatios. ¿Sí? Y tiene estas dimensiones. Me da la temperatura del aire, una T infinito de 70 grados Fahrenheit. Y me está preguntando cuánto vale la temperatura de la pared. ¿Sí? Toda la temperatura de todo el cilindro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Por dónde, si ustedes analizan el cilindro, cómo está perdiendo o cuáles son las superficies por las cuales está perdiendo calor o está entregando calor al medio o está disipando energía? ¿Cuáles son esas superficies? Una por la que está entregando es todo lo que es la envolvente, ¿sí? Toda la envolvente del cilindro, ¿sí? Por toda la envolvente está disipando calor. ¿Y por dónde más está disipando calor? Por las tapas. Por la tapa, ¿sí? Que en realidad disipa por las dos tapas, pero en el problema les aclara, le dice despreciando la transferencia de energía a través del fondo del transformador, o sea que esto de abajo no lo vamos a tener en cuenta, sino esta tapa. Entonces, aquí se presenta la situación que tenemos una transferencia de calor por dos partes, por la envolvente y por la tapa. Y cuando ustedes vayan a la tabla van a ver que hay dos configuraciones geométricas diferentes, tanto teniendo en cuenta que el cilindro está parado, ¿sí? Y teniendo en cuenta una tapa, una chapa, una superficie caliente, ¿sí? Entonces acá van a tener una transferencia de calor por la tapa, perdón, por la cara lateral, ¿sí? O por la envolvente, y una transferencia de calor por la tapa, ¿sí? Es decir, que estos 1,5 kilovatios que está emitiendo o está perdiendo el transformador se debe al calor perdido por la envolvente y el calor perdido por la tapa, ¿sí? Entonces, si lo queremos poner acá en términos de ecuación, el calor total, ¿sí? O voy a poner el calor, el flujo de calor va a ser el flujo por la tapa, por una tapa, la tapa superior, más el flujo de calor por la cara lateral, por la envolvente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Qué se les ocurre? Nosotros necesitamos calcular la temperatura de la pared, ¿sí? Para ello tenemos que determinar el calor de cada uno, ¿sí? Y podemos determinar el calor que emite cada uno, cada parte del transformador. Y hay que calcular 2H, ¿verdad, profe? Hay que calcular 2H, exactamente. ¿Por qué? Porque si nosotros
resolvemos esta ecuación que tenemos acá, nos va a quedar el calor total va a ser igual a ¿qué? Al calor de las tapas. ¿Cuál será la ecuación, ¿sí?, para calcular el calor de las tapas? ¿Cómo calcularías vos el calor por las tapas? O cualquiera, chicos. El H de la tapa Bien, por el área de transferencia de la tapa. bien. Y el delta T sería el mismo en los dos, ¿verdad? Que sería T de la... el TS menos el T de infinito S. Perfecto. Más que la otra. ¿Cómo El sería H de ahí? la cara, el H de la cara lateral ¿Sí? por el área esa de la cara lateral ¿Sí? y el mismo delta de T. Perfecto. TS menos T infinito. Ahora, ¿cuál es? Acá, antes de ir al cálculo de H, veamos cuál es el área para cada uno. El área no es la misma, ¿verdad? ¿Cuál sería el área para la tapa? ¿Cuál sería el área de transferencia de la tapa? Pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, que sería el área de una circunferencia de la tapa superior. ¿Sí? ¿Cuál sería el área de transferencia de la cara lateral? A ver, Agustina. ¿Cuál sería el área de la cara lateral, de la envolvente? El área de la base por la altura del cilindro. El área, Perdón, el área. área por altura te da volumen. ¿Cómo calculas el área de toda la envolvente? La altura por el diámetro. La altura por el diámetro por, y ahí escribe Roberto, pi. Pi por d, ¿sí? Acuérdate que esto, el pi por d es el perímetro. Por la longitud te da toda la superficie. ¿Sí? Pi por d por L. ¿Sí? Eso es el área de la cara lateral. ¿Sí? Entonces fíjense la diferencia. ¿Sí? Son dos áreas totalmente diferentes. ¿Sí? Por lo tanto, el transformador está emitiendo o está perdiendo calor por dos superficies diferentes. ¿Sí? Por una superficie lateral y por una la tapa que está arriba. Bien, entonces ahí tenemos las áreas. Conocemos las áreas, conocemos la temperatura del aire, pero no conocemos la temperatura de la pared y es lo que queremos determinar. Tampoco conocemos los H. Esto no conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el H. Determinamos. Como tenemos que sacar, o como el transformador emite calor por dos superficies diferentes, tenemos que determinar dos valores de H que tenemos aquí. Empecemos por el primero. Para el H de la tapa, ¿sí? ¿Cuál sería la magnitud característica? ¿O cómo me doy cuenta? Si ustedes se van a la tabla, fíjense, ¿qué tendrían que buscar? Paula dijo el diámetro. ¿Por qué el diámetro, Paula? ¿No lo considero como una placa? Como una placa, exactamente. Y es lo que tenemos o en la tabla 12.1 o en la tabla 12.2. ¿Sí? Fíjense que tenemos, esperen que me caigo acá. ¿Sí? Tenemos acá, placa horizontal, superficie superior de una placa caliente, que sería la parte de arriba. Y acá tenemos lo mismo, ¿sí? En los dos tenemos lo mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos dos ecuaciones para poder usar tanto las correlaciones por convección natural como la simplificada. Eso ya va a depender de ustedes con cuál quieran trabajar. ¿Sí? ¿Cuál le va a convenir trabajar a ustedes? ¿Sí? Veamos. Analicemos la primera. Con placa, ¿qué hacemos? Determinamos el número de Rayleigh. ¿Sí? Pero, ¿qué va a pasar con el número de Rayleigh? ¿Lo voy a poder sacar? ¿Hace falta sacarlo? ¿Hace falta determinarlo?
Para usar la ecuación, sí. Fíjense en el problema. En este caso, en el Problema problema, número de Ranel, ¿entre qué valor está? ¿cómo? El problema da un número de Ranel, ¿entre qué valor está? El problema me da un rango. ¿Sí? Ya me dice, trabaja en este rango. No me da un número exacto. ¿Sí? Esa es otra cosa, antes que me olvide. Por ahí, no sé, en algún parcial, algunos parciales he observado que cuando se les da el número de el rango, lo que tienden a hacer es sacar un promedio del número de Rayleigh, ¿sí? Y eso está mal. Nosotros le estamos dando un rango, no le decimos que el número de Rayleigh es un valor promedio entre ellos, ¿sí? El número de Rayleigh vale entre 10 a la 5 y 10 a la 7, ¿sí? Es un rango. No quiere decir que valga 10 a la 6, ¿sí? Ese rango se les da, por supuesto, para que ustedes vayan y trabajen con las ecuaciones directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Con ese rango del número de Rayleigh, vamos a buscar, ¿sí? Yo me inclinaría más en ir por la simplificada, acá porque ya tengo el valor de h. Entonces, como ya tengo la geometría, tenemos la magnitud característica y ya tenemos el rango, podemos sacar el valor de h directamente. Y ese valor de h para la cara lateral 1,32. Profe, ¿Sí? en este caso, L, ¿qué vendría a ser la altura? ¿Cuál? L, ¿qué vendría a ser? El diámetro. Estamos analizando primero la tapa. Ah, ¿Sí? bien, Es el diámetro. ¿Sí? bien, profe, es que me perdí. Vamos adelante. Pregunten. Vamos acá. Entonces, para la tapa, acá le voy a poner, para la tapa, L va a ser el diámetro. ¿Sí? Y según el rango que yo tengo, el H vale 1,32 por el delta de T, que siempre es temperatura de la pared menos temperatura del fluido, sobre la magnitud característica, todo eso elevado a un cuarto. Un cuarto. Ahí está. Esto es de la tapa. Esto. Profe, Sí, en el caso que quiera usar la otra tabla, en el supuesto caso que tenga los datos y demás, y quiera usar la otra tabla, me dice que para una placa horizontal la magnitud característica es el área de la superficie sobre el perímetro de la superficie. el En A ese caso calculo así para la tapa y recién entro al número de Rayleigh con ese valor. exactamente, fíjense. Muy bueno, me había olvidado de aclararle eso también. Fíjense, chicos, que en esta tabla, como dice su compañera, para ese caso de superficie caliente le aparece como magnitud característica área de la superficie, el área dividido en el perímetro, ¿sí? Y eso va a ser su magnitud característica que ustedes van a ocupar en la ecuación que aparece acá, ¿sí? Aquí, les vuelvo a repetir para que no quede dudas, les queda área dividido el perímetro, ¿sí? Y esa magnitud es la que van a usar acá para determinar el número de nus. ¿Se entendió? ¿Cuál es el área? A ver, en el supuesto caso, como dice su compañera, si queremos usar esta ecuación, ¿cuál es el área? Y sobre 4, ¿dónde está? Que no tengo espacio, por eso lo hagamos acá. Área sobre perímetro. ¿Cuál es el área? Y sobre 4 por el diámetro al cuadrado. ¿Cuál es el perímetro? ¿Cuál es el perímetro de esta tapa? ¿2 pi por el radio? 2 pi por el radio o pi por diámetro, ¿sí? Entonces se va a los pi, se va a eso y me queda diámetro sobre 4, ¿sí? Entonces con el diámetro sobre 4 me voy a ir acá.
¿Sí? Esto es igual a esto. ¿Se entendió, chicos? Sí, gracias, profe. ¿Qué más? Bien. Ya tenemos el H. Perdón, en este caso de la superficie circular, ¿también están tomando diámetro sobre 4 como magnitud característica? No. Acá estamos tomando el diámetro. No. Ah. Por eso depende. La 12.2 me dice que tengo que tomar el diámetro. La 12.1 me dice que tengo que tomar área sobre perímetro. Sí, generalmente, chicos, cuando no todas las superficies son regulares, uno las tiende a llevar a lo que sea más conocido geométricamente, pero pueden llegar a tener, muchos problemas van a tener, o situaciones prácticas que no se puede determinar, supongamos un cuerpo, un volumen irregular. Entonces es complicado saber saber la magnitud característica. Entonces ahí van a tener que recurrir a esta historia del volumen sobre superficie, ¿sí? Para saber las magnitudes características tienen que utilizar en las ecuaciones de transferencia, ¿sí? O superficie sobre diámetro, sobre perímetro, como en este caso. Bien. Bueno. O volumen sobre superficie o superficie sobre perímetro. De esa manera se las van a ingeniar para poder sacar la magnitud característica. Bien. Seguimos. Ahora nos queda determinar el H para la cara lateral. Cara lateral o envolvente. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la magnitud característica de la cara lateral o la envolvente? Nos vamos a la tabla y ¿qué tenemos? En la 12.1 y en la 12.2. ¿Cuál nos conviene utilizar? A ver quién me ayuda. ¿La 12.1 o la 12.2? ¿Y por qué? Si uso la 12.2, ¿sí? ¿Cuál sería la magnitud característica? Sería la altura. La altura H. L es igual a H. Fíjense por qué. Porque en la primera me dice para placas y cilindros verticales la magnitud característica es la altura. ¿Sí? Y según el rango del número de Rayleigh, yo voy a usar la ecuación simplificada igual a 1,37 por temperatura de pared menos temperatura infinita. Dividido en L, todo eso a la 1/4. Y este es el de la cara lateral y es el que corresponde a este valor de H. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la otra, en esta, fíjense que no está incluido la placa y el cilindro a la vez. ¿Sí? La placa está por un lado y el cilindro está por otro lado. ¿Sí? Si ustedes quisieran usar la del cilindro vertical, ¿podrían usar la del cilindro vertical, perdón, en esta situación? ¿Sí? Y no, ¿y por qué? ¿Qué les parece? Fíjense la aclaración que les hace para los que tienen la tabla. Chicos, es importante que la tengan en la tabla, ¿sí? Para poder trabajar. Así se les hace más fácil a ustedes. ¿Qué dice ahí al último? A ver, ¿quién la tiene en la tabla? ¿Quién lee ahí lo que le dice al último? Dice, puede tratarse como una pava. Es una condición, dice que el diámetro. Dice que el diámetro tiene que ser mayor o igual a 35 por L sobre el número de Grashof a la 1/4. ¿Sí? ¿Y yo puedo calcular el número de Grashof? ¿Puedo calcular ese número? No. No, porque no tengo la temperatura. Porque no tengo la temperatura. ¿Sí? Espera, a ver.
Voy a borrar esto. Acá les escribo para los que no tienen la tabla a mano. Para esta no hay problema. Para acá me dice que para cilindros, placas y cilindros verticales, la magnitud característica de la altura, tengo el rango y tengo la ecuación para usar. Si quisiera usar esta ecuación, me dice que para cilindro vertical, dice, puede tratarse como una placa vertical si el diámetro es mayor o igual que 35 veces la longitud dividido el número de grasos a la 1/4. Esa es la condición que me dice para que lo trate al cilindro como una placa vertical. ¿Sí? Pero no puedo usar esta tabla. ¿Por qué no la puedo usar? Porque no conozco el número de grasos. ¿Por qué no lo conozco? Porque no conozco las propiedades físicas. ¿Por qué no conozco las propiedades físicas? Porque no conozco la temperatura de fluido. O las propiedades del fluido a esa temperatura porque no conozco la de la pared. ¿Sí? Es todo como una cadena. ¿Sí? Por eso les decía a mitad de clase de que en general siempre lo más conveniente que es usar la simplificada. Pero va a haber situaciones que puedan usar la simplificada y situaciones que solamente puedan usar la tabla 12.1 o situaciones que puedan usar las dos. ¿Sí? Para este caso, pueden usar la simplificada, pero no pueden usar esta tabla. ¿Sí? Seguramente en los problemas va a depender, como les digo, de los datos que tengan, de lo que les pide el problema, ¿sí? De la geometría del cuerpo. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, para terminar este problema, ¿qué tenemos? Q igual a H por A por T, H de la tapa por el área de la tapa por el delta de T, más el H de la envolvente o de la cara lateral por el área por el delta de T. ¿Conozco todos los datos? ¿Y cuál es el dato que no conozco? Este dato lo conozco, que era 1,5 kilovatios. ¿Sí? El área la conozco, la temperatura del fluido o del aire la conozco. ¿Qué es lo que no voy a conocer de acá? Fíjense que cuando vayan a reemplazar el valor de H para cada uno, me va a volver a quedar como incógnita la temperatura de la pared. ¿Sí? O sea, conocen todo, en este caso van a conocer todos los valores, menos la temperatura de la pared. Entonces van a tener que trabajar, empezar a resolverlo en forma matemática, despejar, sacar raíz cuadrada, o le va a quedar otra raíz. ¿Sí? Y así lo van trabajando hasta que determinan el valor de la temperatura de la pared. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda? A ver, los dejo que piensen un poquito, a ver si... Les repito, acá les hice una serie de pasos. ¿Sí? Fíjense que siguiendo estos pasos no se pueden equivocar, ¿sí? Para el cálculo de H. De nuevo la aclaración. L no es necesariamente una longitud. ¿Sí? L es magnitud característica. Depende de la geometría del cuerpo, en algún caso puede coincidir que sea la longitud, pero no siempre. ¿Sí? La vuelven a usar aquí y tienen estas dos tablas. Esto es para calcular el número de Nusselt y esto es para calcular directamente el valor de H. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, a ver, voy a cortar la grabación, así no se hace larga. Creo que va justo 1 hora.